Y de pronto me desdoblo. Y al mirarme desde afuera veo un cuerpo dividido por rayas negras. Medio ojo, media mano, una nariz a medias. Veo un cuerpo dividido por banderas. Y estas líneas que lo parten, frías son, frías se quedan. El óxido a mis manos se les pega. Cada vez que yo me aferro, llamando a mis hermanos, les grito, les invoco, mas no llegan. A lo mejor regresan con vientos de verano, con los pasos de un octubre renovado. Mientras tanto les escribo las letras de mi pena, de este cuerpo al que lo surcan rayas negras. La capa endurecida de mi sangre, mi saliva, me cuida de los golpes genocidas, y aunque me corra la vida por cada poro abierto, de luchar yo no me canso ni arrepiento. Tras 1000 capas de cemento, todavía yo te canto, pueblo unido con las notas del quebranto. Entre el frío y yo sin manto, sin voces que intercedan, a este cuerpo lo atraviesan rejas negras. Muy buenas noches a todas, a todos, a todos quienes se conectan hoy junto a nosotras. El día de hoy, en nuestro nuevo programa de Latinoamérica Pariendo, vamos a conversar sobre la prisión política, tanto en Chile como en Colombia. Para eso, el día de hoy nos acompañan dos compañeras. Les voy a presentar primero a Nina, psiquiatra del Movimiento Salud en Resistencia, que bueno, ustedes ya saben, es una organización que nace al calor en realidad de la revuelta popular. Se dedica primero a prestar primeros auxilios y luego se consolida con diversos operativos de salud, tanto para las asambleas populares como para otro tipo de grupos políticos que necesitaban asesoría en conocimientos clínicos, y también tiene una unidad de trabajo con los presos políticos dentro de las cárceles. Dentro de eso está embarcada acá la médica psiquiatra Nina Quintero. Nina, cuéntanos cómo estás. Claro. Bueno, primero saludar a todos, a todas, todes, partiendo por dar las gracias una vez más de poder compartir junto a otros compañeros de nuestra América situaciones que nos atraviesan y que son tan comunes a lo largo de nuestra historia. Y en particular, por supuesto, los presos políticos que ojalá nunca más hubieran, digamos. Tengo una misión, sí, antes de compartir todo lo que vamos a reflexionar hoy día, que es de parte una misión bien importante, que es mandar un saludo fraterno, revolucionario, al colega, al doctor Carlos de la Rocha, quien participó en algunas, entiendo, de las anteriores presentaciones. Él es un médico boliviano, se formó en Cuba, en el AMCUBA, y desde el 2015 a cargo de la Brigada Médica Cubana en Bolivia. Él, perseguido por la dictadura fascista de Yanina Áñez, estuvo 2 meses detenido en La Paz y aún está con arresto domiciliario. Queremos mandar desde el Movimiento de Salud en Resistencia un saludo en especial para él, y así como luchamos acá en Chile por nuestros presos políticos, seguiremos también luchando por los presos políticos de toda nuestra América. Eso. Es un bonito llamado y creo que en gran parte de eso se trata el programa de hoy, ¿no? De compartir experiencias latinoamericanistas, ojalá, o con una mirada latinoamericanista e internacional, porque no es tan distinto lo que ocurre allá y que ocurre acá, ¿no? Entonces, para iniciar la conversación de hoy, me gustaría que nos contaras brevemente cómo ha sido el trabajo de ustedes dentro de las cárceles con los compañeros presos. Así muy breve, para contextualizarnos, por favor. Bueno, para contextualizarlo, porque en realidad tiene muchos aspectos el trabajo desarrollado ahí.
lo primero, igual que creo que es necesario comentar que así como los presos políticos, nosotros también hemos estado conscientes más aún de lo que significan las cárceles en América Latina. Particularmente en Chile, la forma en que están descuidados y como decía una compañera argentina en la primera vez que hablamos en este conversatorio que me tocó compartir, la cárcel encierra la pobreza en el fondo, ¿no? Y donde están los más excluidos. La mayor parte de ellos vivió situaciones de exclusión. Entonces, nuestros presos políticos están compartiendo esa realidad, una realidad de condiciones muy malas en términos en general, de higiene, de hacinamiento, de negligencia desde los equipos de salud concesionados, por lo menos en la cárcel de Santiago 1. Y por supuesto, esto tiene un impacto en la salud mental, pero en el contexto de la pandemia se hizo aún más grave, puesto que eso implicó la pérdida de las visitas, la pérdida de talleres y encontrarse también en una maraña legal donde nosotros podemos observar que la justicia tiene este doble discurso, ¿no? Nuestro propio presidente, que ha estado, no sé, la otra vez contaba como en 5 procesos, ninguna vez ha pisado la cárcel, obviamente, todas han sobreseído por distintos movimientos de influencias, por supuesto. Pero los chicos que nosotros vamos a ver, los jóvenes y hombres, también mujeres que están detenidas por haber luchado, llevan meses, más de varios están cumpliendo años en proceso de investigación. Entonces, este doble discurso de los jueces particularmente, porque hay muchos abogados que han estado presentes, muy activos en la defensa de los procesos de ellos, comprendiendo medidas cautelares por muchas veces, y todas rechazadas muchas veces también. Así que ha sido una experiencia en particular bastante como de contrastes, ¿no? Donde vemos cómo salen gente, digamos, sin proceso, en libertad. De hecho, entre medio hubo también la detención de un hijo de una familia que tiene recursos económicos y estuvo el tiempo que estuvo en la cárcel, estuvo en un box del lugar de atención. Mientras los presos políticos que luchan por los derechos de todos, para que no haya exclusión, para que haya equidad, para que seamos una sociedad más justa, están viviendo en celdas hacinados, en malas condiciones de higiene y en general, digamos, ¿no? de insumos, de acceso. Las condiciones hemos ido compartiéndolas en la medida que hemos ido, somos un grupo de que asistimos para allá, tanto si bien el Colegio Médico nos ha apoyado en esta gestión, hemos asistido médicos, kinesiólogos, terapeuta complementaria, que hace terapia floral, psicólogo también, en este caso que nos acompaña es desde el CODEPU. Y se ha ido desarrollando una serie de atenciones y hemos logrado también hoy poder finalmente hacer algunos grupos, talleres para poder acompañar a los compañeros en este proceso, porque mientras más largo se hace el proceso, es más difícil estar en este espacio donde la convivencia, la cultura tiene ciertas leyes que obviamente son mucho más fuertes, ¿no? En el contraste. Y donde poder desarrollar y sostener una mirada desde cómo hoy día tienen ellos, ¿no? De la lucha valórica por los derechos de todos, es más aún difícil. Muchas gracias por ese contexto. La otra invitada de hoy es Gloria Silva. Ella es parte del equipo jurídico Pueblos allá en Colombia. Vamos a pedirle acá que entre junto a nosotros. Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno.
Bueno, así como Nina tuvo su pequeña oportunidad de presentar, también te vamos a pedir que muy brevemente nos contextualices sobre el trabajo que llevan ustedes allá junto a las expresiones políticas. Bueno, muchas gracias por la invitación y celebrar pues la existencia de este tipo de espacios que puedan visibilizar la situación e incluso la existencia misma de los presos y presas políticas en el mundo. El equipo jurídico Pueblos es una organización que viene desarrollando todo un trabajo al interior de las cárceles y que básicamente se concreta en la documentación de la violación de derechos humanos y cómo se comporta la política criminal y penitenciaria en el país y específicamente también un acompañamiento hacia presas y presos políticos que no solamente se circunscribe a la defensa jurídica, sino también a otro tipo de espacios de acompañamiento como los de formación, la realización de acciones humanitarias cuando se requieren y pues esa es nuestra labor. Muy bien, entonces hoy en realidad la primera pregunta que tenemos a ti tiene que ver mucho con estos temas que tú estás tocando. Sabemos que este trabajo ha sido largo y no es nuevo, pero sí es nuevo el contexto de pandemia en el cual hemos estado, donde, claro, la urgencia y la labor con los presos y presas no para. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en los procesos judiciales? ¿Hay algún cambio? ¿Son más lentos? ¿Son más rápidos? ¿Mejores? ¿Peores disposiciones? ¿Qué ocurre hacia los presos políticos en este contexto? Bueno, en primer lugar, quiero señalar que en contextos de pandemia, la judicialización y la represión judicial y policial se ha incrementado en Colombia, como creo que en otras partes del mundo. Que esto implica, pues, que la justicia colombiana se adecuó rápidamente para poder responder ante la crisis que generó la pandemia a través de procesos judiciales que se han venido desarrollando por mecanismos virtuales. Las detenciones no han parado, las detenciones particularmente contra el movimiento popular tampoco continúan igual que antes y se han desarrollado los procesos judiciales solo que con distintas complicaciones. Es decir, que mientras el Estado se adecuó para continuar con su acción o su ejercicio represivo desde lo judicial, no adecuó todas las condiciones para generar garantías que permitan a las personas privadas de la libertad desarrollar su trabajo de defensa en igualdad de condiciones, digamos que la Fiscalía, que igualdad de condiciones que nunca ha existido, pero que se ha profundizado ahora en la medida en que no se han levantado ni se han establecido medidas alternas, por ejemplo, para garantizar un contacto fluido y sobre todo privado entre el defendido o defendida y el abogado o abogada. Y esto genera, pues, por supuesto, serias limitaciones en el desarrollo de trabajos investigativos y en la construcción de una estrategia de defensa, pues, que permita un adecuado ejercicio profesional dentro de los procesos judiciales. Pero por otro lado, pues es bueno señalar que también la pandemia ha venido justificando restricciones no solamente de comunicación, sino restricciones de otra índole, como la imposibilidad que tienen los presos y presas políticas de asistir a sus juicios, pues teniendo en cuenta toda una serie de dificultades técnicas que se presentan, pero que lamentablemente se cobran en contra de las personas privadas de la libertad. Yo diría entonces que estamos hablando de un problema serio de acceso a la justicia, que no solamente se concreta frente a los presos y presos políticos, porque en contraste podemos encontrar que hay un estancamiento de aquellos casos de crímenes de Estado. Es decir, que mientras avanzan, digamos, satisfactoriamente desde la perspectiva del poder, los procesos judiciales contra el movimiento popular o el movimiento insurgente, contra todo, digamos, la población que conforma las presas y los presos políticos, los casos de crímenes de sistema pues han sido estancados y esto genera o refleja más bien todo el verdadero carácter profundizado de la justicia colombiana, que por un lado garantiza la impunidad y por otro lado un eficientismo basado en el peligrosismo también en contra del movimiento popular. Entonces tú nos cuentas
si bien entiendo, que si bien se adecuó la justicia ya y empezó a adaptar los mecanismos para poder seguir con los procesos, hay varias garantías que se perdieron. ¿Y quién responde por esas garantías? Por ejemplo, por el contacto privado, por el respeto de los tiempos, o no hay simplemente respuesta. No, pues simplemente no hay respuesta. O sea, y no ha habido tampoco posibilidades o condiciones de adecuarnos desde, pues, desde la defensa a ese sistema de restricciones que se han venido justificando a través de la pandemia. Es decir, que toda esta situación, pues lo único que ha hecho es afectar seriamente las garantías judiciales de las presas y presos políticos y pues esto se cobra finalmente a la persona privada de la libertad. Entonces, el impacto en general de la pandemia en los procesos judiciales ha sido finalmente una herramienta más para sumar peso y tortura a la prisión política, ¿no? Absolutamente, cierto. Perfecto. Vamos a hacerle ahora una pregunta muy similar a Nina, pero fuera de lo judicial le vamos a preguntar cómo ha influido en este caso la pandemia en la reclusión, en los temas de salud mental, salud física, el área en realidad en la que ustedes trabajan. Ok, sí, mira, en general estar en la cárcel ya es una situación traumática para cualquiera, por las condiciones, ¿no? Las características, como comentaba recién, de los lugares donde están, las malas condiciones en general, los establecimientos no están adecuados. Hoy día las cárceles concesionadas cuentan con un edificio más nuevo, pero en realidad los distintos estudios han mostrado que lo que son los otros elementos de la cárcel, como las relaciones, la violencia, las enfermedades, las relaciones con los funcionarios siguen teniendo hartas dificultades y los talleres tampoco son lo suficiente y no hay grandes diferencias entre las cárceles concesionadas y las que no. Ese es el contexto en general. Pero además con la pandemia y a los presos políticos, quienes llegan más bien y quedan en cárcel por una condición bien distinta, que es por luchar por los derechos de todos, por haber estado en manifestaciones, quedan en este momento sin las visitas a partir de la pandemia para todo, y eso hace que la sensación de pérdida de vínculo, de posibilidad de conectarse hacia afuera con sus afectos, con lo que son su identificación, su historia, su biografía, queda cortada, ¿no? La posibilidad de saber de hijas, de hijos, de sus madres, muchos de ellos estaban trabajando y estudiando, quedaron con los estudios interrumpidos, los trabajos también sin fuente de trabajo. Y la pandemia implicó pérdida de los talleres, pérdida de las visitas y por supuesto de posibilidades de ingerir o de intervenir o de conectarse hacia afuera y poder mantener sus vínculos también con las redes sociales, con sus organizaciones. Esto también al interior ha significado que, por ejemplo, cuando en alguna oportunidad hubieron algunos que se podía sospechar que tenían, que se habían contagiado, que tenían el COVID, digamos, fueron dejados en un lugar de aislamiento que realmente uno no sabía si lo habían castigado o lo habían dejado para protegerlo, porque las condiciones realmente eran más insalubres, digamos, ¿no? En general la atención es muy mala, pero en particular en este contexto uno se preocupa más. El hacinamiento fue mayor durante este periodo, porque hicieron traslado y al final, por lo menos a la cárcel donde hemos ido, en el último periodo, llegó más población. Y al llegar más población, obviamente empezaron a quedar hacinados más todavía de lo que ya estaban. Ya el 2010 se reconocía que había un 70% más de hacinamiento. Así que puedes imaginarte, la semana está llegando más y más población. Entonces, bueno, vemos que pasó algo similar a lo que pasó en Colombia. En el fondo, nos adaptamos, pero utilizamos esto como una nueva forma de coartar libertades, de reprimir aún más.
Dentro de eso te quiero preguntar si hay pérdidas de derechos básicos. Tú claramente nos diste a entender que sí, pero tal vez es bueno hacer énfasis en uno de los lineamientos que levantan ustedes, en que aislamiento es tortura. En el fondo, no solamente lo están pasando mal, sino que derechamente hay una vulneración de derechos básicos. A ver si nos puedes contar un poquito de eso. Claramente, y partiendo por el derecho a la salud, partiendo por ahí, ¿no? Más allá de la libertad de que muchos podrían estar en estos momentos, mientras se hace la investigación, con otras medidas cautelares y no se les ha dado ese derecho. Pero aparte de eso, al interior, la salud es uno de los derechos, diría yo, más conculcados, ¿no? Y que no deberían estar así, no deberían perderse. Si bien existe un equipo, pero ese equipo allá en la cárcel concesionada, pero lo cierto es que más bien está despreocupado que preocupado de la salud realmente de la población en general y en particular de nuestros presos políticos. Como en las otras condiciones también, lo cierto es que había esta paradoja de que se estaban abriendo los malls, de hecho están abiertos, y recién en diciembre, en el contexto de ayunos de las familiares y de los familiares, se empezó a permitir las visitas como un derecho también que está claramente reconocido y deberían tener, ¿no? Pero era más factible abrir un mall que darle el derecho a las visitas a nuestros detenidos, a nuestros presos políticos, por ejemplo, ¿no? Talleres deberían haber, ¿no? Y que deberían poder hacerse. Los talleres se hacían en los módulos. No se han hecho, hasta la fecha no se ha hecho nada, ¿no? Entonces la rutina que tienen en general es que salen alrededor de las 9, 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde están en un patio. Y de las 5 de la tarde a las 10 del día siguiente, 9, 10, están en la celda, compartiendo y sin ninguna como actividad que pudiera compartir, digamos, poder hacer de este tiempo la posibilidad de desarrollo, como tiene derecho cualquier ser humano, ¿no? En el fondo ahí queda súper demostrado que la cárcel bajo esta lógica de reinserción, de recuperación, que a veces nos quieren hacer creer, o que en el fondo los presos están ahí no por luchar, sino por un supuesto vandalismo, que sabemos que no es cierto, carece de sentido porque solo los aíslan, no dan ningún tipo de herramienta de crecimiento o de desarrollo personal. Acá tenemos una pregunta para ti, Nina, de Mati Gol, que dice, desde el punto de vista médico y político, ¿cuál es la actitud moral y psíquica que se recomienda tener a los presos? Ustedes ahí, me imagino, igual tienen que dar mucha asistencia psicológica. ¿Qué actitud moral ven y qué actitud moral recomiendan ustedes también? Lo cierto que decirlo desde que no ha vivido la cárcel es más difícil, ¿no? Yo puedo hacer sugerencias, pero es otra cosa estar adentro en ese contexto. Pero sí sabemos que puede ayudar. Lo primero es, en la medida que hay un otro más que llega y que habitualmente van llegando a distintos módulos, pero generalmente hay más de uno, acercarse a los compañeros, armar el lazo. No todos piensan exactamente igual, pero sí tienen un fin común, ¿no? Que es hacer un cambio en esta sociedad, la denuncia de las condiciones en que vivimos y de promover un cambio en este contexto. Desde ahí, obviamente, los lazos y compartir con otros, generar vínculos, en lo posible armarse rutinas que puedan ir modificando y dándole un sentido a esto, porque la cárcel, que es bien importante, pese a lo que pretenden quienes encarcelan, que es encarcelar las ideas, más allá de la persona, las ideas no se pueden encarcelar.
Y eso se puede seguir difundiendo, desarrollando, educando y educándose. Eso puede ayudar a enfrentar este contexto tan adverso, tan violento, que es la situación en las cárceles, porque esa es la regla más válida. Y eso es ejercido no tan solo por la población en general, sino también por los funcionarios. Toda la escala está fundamentada por la jerarquía vertical y violenta, ahí, ¿no? Por el poder sobre el otro. Y desde ahí el poder reforzar lo que son las ideas, los valores, sobre todo con un otro, y con más aún si hay más presos políticos en el lugar, y crear el vínculo y en lo posible organizarse, ¿no? Compartir las ideas y saber que no está detenido, tener la conciencia que no está detenido el mundo ahí, ¿no? Que se puede seguir incluso desde las cárceles luchando. Vamos a invitar a Gloria ahora también arriba porque tenemos una pregunta para ella de Cristóbal, que dice: ¿cómo responden las organizaciones frente a la libertad de los presos políticos en Colombia, entendiendo la experiencia combativa del territorio? Bueno, yo creo que la respuesta realmente tiene como varios factores que es importante resaltar. O sea, primero, señalar que en Colombia, lamentablemente, a pesar del incremento de la represión judicial contra el movimiento popular, pues hay cada vez menos organizaciones de derechos humanos que defienden presas y presos políticos, y eso es lamentable, digamos, porque sí es necesario generar la conciencia de que parte del modelo represivo realmente está afincado hoy en el encarcelamiento y la judicialización, y esto se expresa también en los montajes judiciales que se han venido incrementando en los últimos años contra sectores campesinos, estudiantiles y, bueno, quienes ejercen el pensamiento crítico. Pero digamos que en la praxis que ha venido desarrollando el equipo jurídico Pueblos, podríamos plantear que ha sido todo un acompañamiento que se busca sea lo más integral posible, y parte de comprender y de caracterizar la población de presas y presos políticos como una población, como lo decía la compañera también, pues que tiene particularidades y que tiene también en razón a ello unas necesidades puntuales, como por ejemplo esa necesidad de sostener un contacto con el movimiento popular de donde provienen, y creo que es necesario generar cada vez más redes de integración entre esa sociedad, entre comillas, libres y la gente que se encuentra tras los muros. Y eso es parte del trabajo que hemos venido desarrollando, partiendo de concientizarnos de esa necesidad particular, y lo planteamos ¿por qué? Porque el objetivo del encarcelamiento como uno de los mecanismos de los procesos genocidas en curso en Colombia, pues busca justamente generar una segregación de la población privada de la libertad, o más bien específicamente de la población de presas y presos políticos y ese movimiento del cual proviene, es decir, segregarlos, aislarlos, apartarlos socialmente de ahí, y en última instancia es quitar su alimento político y desvincularlo de todos esos movimientos por los cuales lucharon y por los cuales ingresaron a las cárceles. Por otro lado, existe una gran necesidad también de generar un acompañamiento desde el punto de vista jurídico. Esto con grandes dificultades en la medida en que, digamos, estas judicializaciones que parten o son consecuencia, o en la que se aplica más bien la doctrina del enemigo interno o el derecho penal del enemigo, que se concreta pues ahí, realmente tiene bastantes dificultades, y dificultades que no solamente se encuentran en las mismas leyes que prolongan la privación o la detención preventiva de las presas y presos políticos, sino que también se encuentran toda una serie de trabas y falta de garantías desde el Estado hacia la defensa misma. Y esto lleva a un alto riesgo de condenas injustas en contra del movimiento popular, e incluso también del movimiento
insurgente. Condenas que además son condenas altísimas, pues producto de toda una política criminal que ha estado o que se ha comportado como rehén de la política de seguridad y de toda esta situación de contexto de conflicto armado, desde el cual pues se teje una legislación y unas prácticas judiciales bastante adversas que complejizan la defensa. Además de toda una serie de dificultades de persecución que no solamente se concretan hacia el movimiento popular, hacia las presas y presos políticos, sino también hacia el movimiento de organizaciones de derechos humanos que venimos asumiendo la defensa, la cual se nos carga también con la estigmatización que se ha venido generando en contra del movimiento social en general. Pero que se concreta también en amenazas, en posibilidades serias de encarcelamiento y judicializaciones, y que también se extienden hacia familiares y redes de apoyos a las presas y presos políticos. Entonces, toda esta caracterización nos va generando unas necesidades a las que hemos intentado responder en medio de una lucha que siempre ha sido muy solitaria, porque parte de las consecuencias y del impacto psicosocial del encarcelamiento y la judicialización, pues se finca en el miedo que se genera, en el terror y en la misma estigmatización que se extiende al interior del movimiento popular y que conlleva a que hayan altos riesgos de que quienes se encuentran tras las rejas pues terminen quedándose solos. Entonces todo eso se parte como de poder entender las realidades para poder responder, ¿sí? Y de entender que también desde quienes nos encontramos afuera tenemos una responsabilidad para evitar que esos muros terminen desmoralizando y generando el efecto destructor de esas relaciones de cooperación y de solidaridad que nos ha venido caracterizando al movimiento social pues en Colombia y en el mundo. Todas esas relaciones e identidades de lucha que también pretenden ser destruidas a través de la cárcel. Completa tu respuesta, muchas gracias. Creo que nos diste una buena visión general de lo que está ocurriendo allá. Les queremos recordar a todos y agradecerles sus interacciones, sus comentarios, sus preguntas. Vamos a estar siempre leyendo, acá les agradecen las respuestas. Me gustaría invitarlas a conversar un poquito entre ustedes, dándonos cuenta igual que hay varios factores en común en lo que es Chile y la presión en Colombia y el uso que han tenido en la pandemia para presionar más aún a nuestros compañeros y compañeras. ¿Hay alguna reflexión que sacan al respecto? Tal vez cómo podríamos explicar o dejar en evidencia la decisión política que esto supone, qué es lo que hay detrás de. No sé si hay alguna en la que me gustaría compartir. Si quieres puedo partir yo, que en realidad es como casi un resumen de lo que hemos compartido, ¿no? Cómo la prisión pasa a ser la estrategia en general que usan todos los gobiernos cuando la gente lucha por sus derechos, ¿no? Y así, por eso, de alguna manera lo asimilamos como también como un acto de tortura, en la medida que es un acto cometido contra alguien que tiene una idea diferente con el fin de que desista, ¿no? Y además como acto ejemplificador. No debes no reclamar, no debes luchar, no debes salir a manifestarte porque esto es lo que te va a pasar, ¿no? Y son levantados en el fondo y en ese caso nuestros presos políticos, más de alguno lo ha comentado, son los rehenes, ¿no? De este sistema. Y como también levantados como actos ejemplificadores. Más allá de eso, la forma en que también los jueces lo resuelven los casos, ¿no? Cómo los dilatan, cómo son especialmente rigurosos, entre comillas, en el pie de o sea, como de la ley, cuando en otros hacen la vista gorda, también le ponen el carácter de lo político.
porque si bien algunos han dicho, bueno, en realidad todos los que están en la cárcel son presos políticos porque todos son excluidos, final de cuentas, por uno u otro motivo, pero lo cierto es que el rigor y la aceptación de montajes por parte de los jueces le da el carácter diferente, ¿no? Cuando aceptan que lleven pruebas que son claramente, digamos, armadas, y bajo esos argumentos sostienen cárceles, como fue, por ejemplo, el caso de Mauricio Echeuque, que hace poco quedó en libertad, y donde había un franco y evidente montaje, y estuvo más de un año detenido solo por su condición y su apellido mapuche. Claramente ahí hay un carácter político y la decisión la tomó el juez, ¿no? El que lo tuvo ahí. Y no aceptó las peticiones de medida cautelar y aceptó pruebas que claramente no tenían ningún sustento. Esa es mi reflexión. No sé si la compañera quisiera comentar algo al respecto también. Bueno, ahora le damos sí, por si ella no quiere comentar. Perdón, hubo ahí un desfase en el audio que me hizo entrar un poquito tarde. Ya, bueno, entonces quisiera como retomar varios aspectos con el ánimo de resaltar que en efecto el modelo represivo es global, ¿sí? Es decir, que encontramos en la cárcel y en la judicialización como un aspecto más, una forma más de aquellas en las que se ataca al movimiento de resistencia en Colombia y en el mundo, con ese propósito de desnaturalizarlo, de desmoralizarlo, de destruirlo, exterminarlo física, pero también simbólicamente. En Colombia, la pandemia efectivamente ha venido generando muchísimos favores a los sectores en el poder. Y señalo es que antes de la pandemia veníamos en un aumento sustancial, igual que en Chile, de la movilización social, con toda la represión que ello ha implicado, y que en última instancia, pues el terror que ha venido generándose o el que ha venido inoculándose a través de la pandemia ha generado un alto grado de desmovilización también de estas jornadas de protesta. No obstante, ha sido una constante la represión y la profundización de por cuanto todas aquellas expresiones de resistencia que han venido surgiendo a partir de la profundización de lo que es el capitalismo, de las desigualdades, de las inequidades que son parte de la naturaleza de este sistema político y económico, pues también ha sido, la respuesta ha sido o la cárcel o el incremento también de los asesinatos, el desplazamiento forzado, que ha venido afectando a amplios sectores de la población en Colombia. Y bueno, en la cárcel, pues también se sigue portando la detención preventiva como una regla general, ¿sí? Y a diferencia de cualquier régimen que pueda apreciarse de ser democrático, pues esta situación profundizada de la pandemia, sumado a lo que ya venía evidenciándose de la situación carcelaria, pues no ha sido óbice para seguir encarcelando a más personas e incluso trasladar problemas serios de hacinamiento, falta de atención en salud y todas las restricciones que se han venido incrementando con la pandemia para evitar la privación de la libertad. Al contrario, lo que se ha hecho es que los centros transitorios de reclusión hoy se encuentran absolutamente llenos, ¿sí? Y que toda esta discusión alrededor de la pandemia, la discusión en lo público, pues nos ha llevado y nos ha mostrado un absoluto desprecio desde las clases en el poder hacia las personas que se encuentran privadas de la libertad. ¿Y esto por qué? Pues porque ha venido habiendo una exigencia de medidas extraordinarias que permitieran el deshacinamiento como forma de generar condiciones que permitieran la adecuada atención de la pandemia al interior de las prisiones,
pero que en última instancia la respuesta del gobierno ha sido tan ineficaz en este propósito, en este objetivo, pese a la gravedad, digamos, de esta emergencia sanitaria, que en última instancia podemos decir que prefiere que haya gente en la cárcel que incremente el sufrimiento, digamos que va más allá de la detención preventiva y de la pena misma, y que incluso admitía la posibilidad de que muchas personas murieran en prisión en total y absoluto abandono, ¿sí? En lugar de otorgar medidas transitorias, así fueran, alternas a la prisión. O sea, esto no ha reducido ni la población carcelaria, ni el incremento de la judicialización y de los montajes judiciales, como ya lo he señalado, y tampoco ha generado una reducción del abuso policial que se comete en contextos de protesta social, que en última instancia estalla a raíz de las, digamos, insostenibles condiciones de existencia a las que se está sometiendo a la población en general. Entonces, digamos que la pandemia ha venido mostrando todo un panorama, pues que ya venía siendo evidenciado del carácter segregacionista, del carácter de castigo que tiene la prisión en sí misma, pero que ha mostrado aún más el desprecio y el carácter de un régimen que se precia democrático, pero que por el contrario, pues muestra su versión más genocida. Bueno, por otro lado, también es importante resaltar que ha habido resistencia frente a esto. Una resistencia que no solamente se ha visto fuera de las prisiones, sino también adentro de las mismas. Y esto ha sido muy positivo en la medida en que pues esto ha permitido visibilizar e incrementar todo el movimiento que evidencie lo que está ocurriendo dentro de las cárceles, que desnude la naturaleza del Estado, es decir, que quite ese velo que se esconde detrás de la Constitución, de esa autodeclaración de Estado Social de Derecho, etcétera, y que lo muestre en su verdadera dimensión y en su verdadero carácter. Entonces, esto ha sido fundamental, pese a que también dentro de las cárceles y ante las protestas, pues se han desarrollado verdaderas masacres y se han restringido o se ha respondido no a través del diálogo, no a través de la negociación, no a través de la implementación de medidas eficaces, sino a través de más muerte y más violación de derechos humanos contra la población reclusa. Aún así, es destacable, digamos, como esos procesos de resistencia, insisto, y las formas alternas que se han venido generando para poder sobrevivir a ese incremento de la segregación y el aislamiento. Y sobre esto sí quiero señalar que el impacto en términos de salud mental aún no lo hemos dimensionado, ¿sí? Y también llamar al movimiento popular del mundo a acompañar a esas personas que se encuentran en prisión por haber resistido, por haber generado cuestionamientos, por haber ejercido el pensamiento crítico, por estar aquí en la defensa de los territorios, etcétera, y que esto tiene que impactar positivamente en que las personas que se encuentran ahí encarceladas por su opción de vida puedan resistir a pesar del incremento de la segregación y el aislamiento. Mira, tenemos una pregunta puntual para ti que nos preguntan. ¿A cuánto se puede extender una prisión preventiva en Colombia? Porque acá en Chile, que es un dato importante, puede llegar a los 2 años. O sea, en el fondo 2 años esperando recién el juicio y mientras en cárcel por si acaso. Bueno, entonces señalar que las presas y presos políticos en Colombia pues vienen siendo incorporados dentro de una categoría, ¿sí? Relativamente nueva en la legislación del país, que es la pertenencia a grupos armados organizados. Y esto lo señalo porque implica también un régimen de detención preventiva que se extiende sustancialmente en relación con el resto de personas privadas de la libertad y que casi que podríamos decir que quien ingresa a la prisión puede pagar, o más bien paga casi que una condena anticipada, porque esta se puede extender hasta 4 años de detención preventiva, que ya es mucho,
es bastante. Entonces el escenario es bastante similar nuevamente. Antes de ir con las siguientes preguntas, vamos a mostrarles acá a todos ustedes un saludo que nos manda nuestro compañero desde Bolivia, mismo compañero que presentaba acá Nina, que él es preso político, él es un médico de Cuba. Bueno, se formó en la ELAM en Cuba y se dedicó a generar grupos de apoyo para trabajar sobre todo con comunidades altiplánicas ahí en Bolivia, y nos deja un saludo para todos y todas las presas. Así que lo vamos a poner y vamos a continuar con nuestro programa. Hola a todas y a todos, soy Carlos de la Rocha, les saludo desde La Paz, Bolivia. Soy preso político, una víctima más del odio y de la xenofobia del gobierno de facto de Yanine Áñez, quienes por el simple hecho de haber estudiado en Cuba y de haber sido el coordinador de la Brigada Médica Cubana en Bolivia por algunos años, me acusaron de delitos de corrupción que nunca cometí, que nunca pudieron probar y que por ello estuve desde enero del año pasado 2 meses en prisión y hasta la fecha cumpliendo con una injusta detención domiciliaria. A pesar de que hoy contamos con un gobierno democrático elegido por el pueblo, la justicia sigue podrida y sigue haciendo de las suyas, y creo que esta justicia podrida es un mal común que tenemos en toda la región, ¿no? Por eso mismo quería mandar todo mi apoyo, toda mi solidaridad con las presas y presos políticos de Chile, de Colombia y de toda Latinoamérica. Les mando un abrazo fuerte, mucha fuerza, mucha resistencia y que pronto, muy pronto, se haga justicia. Saludos. Bueno, escuchábamos ahí a nuestro compañero Carlos de la Rocha, que como bien decía, él es aún en realidad un médico revolucionario del pueblo, y solamente ese ha sido su supuesto delito y por el cual hoy paga penas relacionadas a su libertad. Vamos a volver acá con Nina y con Gloria para hacerles ya la última pregunta de esta noche. Vamos a partir con Colombia y tenemos la gran duda, creemos que no, pero esperamos escucharlo de ti. ¿La cárcel ha sido una forma efectiva de acallar a los presos? ¿Les ha quitado el ímpetu revolucionario, la convicción? Bueno, digamos que no en la mayoría, pero en algunos logra su efecto, ¿no? Y en esto también quisiera plantear como que existen distintos mecanismos muy particulares de represión que se ejerce al interior de las cárceles y que buscan desintegrar, descolectivizar y aislar a las presas y los presos políticos dentro de las prisiones. Y esto pues tiene que ver mucho con lo que ya planteaba la compañera, en el sentido de que pues es casi que despojarlos de su propia naturaleza. ¿Sí? No obstante, a pesar de ese aislamiento social, pero el aislamiento que también se produce como castigo dentro de la prisión, el aislamiento que se traduce en separarlos de sus lugares de origen, de sus familias, de sus redes de apoyo en Colombia, pues ha venido generando impactos, como le digo, que todavía no logramos medir, pero que ha logrado mantener los procesos de resistencia. Es decir, que esto ha venido provocando también otros niveles de organización dentro de las cárceles donde pueden participar las presas y presos políticos a través de espacios organizativos que van más allá de ellos y que se trasladan hacia, digamos, hacia hacer frentes comunes con otros sectores de la población carcelaria para la defensa de los derechos humanos al interior de las mismas. Entonces, digamos que en general, a pesar de las condiciones que acabamos de señalar, de las largas penas de prisión, de los largos tiempos de detención preventiva, sí existen personas que lamentablemente en las que lamentablemente se logra el impacto, pero también existe un impacto muy adverso en el movimiento popular del cual proceden esas presas y presos políticos en la medida en que se
se introduce al interior del mismo la desconfianza, la estigmatización, el temor que ha llevado también al abandono de las luchas anticarcelarias más bien, se logran mantener niveles muy importantes de resistencia y organización dentro de las cárceles, donde por supuesto están las presas y los presos políticos. Es decir, que a pesar de esa represión, el movimiento popular y también el movimiento de presas y presos políticos se mantiene con mucha dignidad, lo que es una parte importante de victoria, si se quiere, porque implica que ese propósito final de minar la identidad de lucha, la identidad de resistencia de los pueblos no se ha logrado en Colombia, a pesar de que, insisto, ese proceso de exterminio y de aniquilamiento viene de muchos años atrás. Bello saber que las dignidades se mantienen intactas y que están resistiendo. Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo, para poder ahondar más en eso, pero ahora le planteamos la misma pregunta acá a Nina de Chile. ¿La cárcel ha sido una forma efectiva de acallarles? Es lo que quisieran, digamos, ¿no? Quienes los tienen encarcelados. Lo cierto es que es un desafío y es muy difícil soportar el contexto de la cárcel, sobre todo para quienes estaban luchando junto en las manifestaciones masivas que hubieron a partir del 18 de octubre del 2019, encontrarse en este espacio reducido y las condiciones que he descrito. Sin embargo, yo he visto crecer, fortalecerse a muchos de ellos también, ¿no? Y en la medida que han ido compartiendo entre los otros, digamos, que han ido también llegando y conociendo, yo he visto que van más bien madurando. Muchos de los cuales llegaron durante este año eran, perdón, del 2020, eran bastante jóvenes, ¿no? No así tal vez los que habían estado desde el 2019. Es duro, pero yo veo que en cada uno de ellos la decisión de resistir y se pasa por distintos momentos donde hay un compromiso importante del ánimo y donde la ausencia, sobre todo a partir de la pandemia y la prohibición de visitas para el contexto sanitario, lo hizo aún más difícil. Em, pero yo veo en cada uno de ellos la decisión de, a pesar de lo adverso, de salir y de estar, más de alguno ha dicho, ¿no? De retomar lo que fue originalmente su lucha. Y por eso estamos también, ¿no? Para acompañarlos y apoyar este proceso en lo cual están. Así que no, es un desafío, pero no lo ha logrado, digamos. Y mira, acá tenemos una pregunta de Roberto que va en la misma línea, así que sería interesante si es que la pudieran responder también juntas. Nina, sigue tú para darle continuidad y luego volvemos. Estoy buscando para que podamos verla en pantalla. Aquí. ¿Qué mecanismos han desarrollado los compañeros y compañeras presas para resistir colectivamente a la represión y el castigo? Bueno, uno de los factores que ha sido bien importante es el ir creando lazos entre ellos. Muchos venían de distintos lugares, si bien algunos pudieron llegar al mismo módulo, viniendo del mismo espacio, pero se fueron conociendo ahí, de distintas poblaciones y de distintas incluso, por decirlo, matices dentro de la lucha, ¿no? Sin embargo, y ha sido muy importante, sobre todo ahora que han seguido cayendo algunos compañeros en las manifestaciones, la acogida que le están dando los que están ya más tiempo, que es orientarlos, saludarlos obviamente, colaborar con las cosas que no llegan al principio y compartir las ideas y establecer ciertos como acuerdos. Ha sido eso un proceso bien importante. Los espacios más colectivos obviamente son los mejores.
Y ha sido bien importante también cuando las familias empezaron a apoyarlos, ¿no? Por ejemplo, lo que fueron los ayunos, o saber que hay movilizaciones en su nombre, conocer los lienzos que se están todos los viernes, por ejemplo, levantando. Eso también lo fortalece, ¿no? Es saber de lo que está pasando y que no han sido olvidados. Eso es súper importante. También el poder en el lugar establecer ciertos espacios, ¿no? Porque están desde organizarse para la alimentación en común, pero también hacer cosas en este pequeño tiempo que hay, que están fuera de la celda, cosas en común. Hola. Lori, ¿tú nos puedes dar también respuesta acá a la pregunta de Roberto, cómo ha sido en Colombia esta situación? Bueno, que yo ya había dado como algunos elementos en una respuesta anterior. Creo que justamente en la anterior yo quisiera como profundizar o más bien atizar en alguno de los elementos que ya habían dado. Yo creo que la principal forma de resistencia es la colectivización más allá de eso, el hacer vida colectiva que ha permitido, por ejemplo, desarrollar formas de estudio, incluso algunas formas de organización alternas que ha permitido la creación de juridicidad propia dentro de los mismos patios, ha sido una de los mecanismos fundamentales para poder resistir dentro de las prisiones. Otro aspecto, pues, tiene que ver con ese contacto con el mundo exterior y por eso nuevamente resalto la importancia de estos espacios, porque permiten una interacción que rompen con la segregación y el aislamiento que el sistema político, económico y judicial ha impuesto en las prisiones y en particular en contra de la población de presas y presos políticos. Y otro aspecto fundamental, pues además de hacer vida colectiva dentro de la prisión, es organizarse dentro de la prisión para la defensa de los derechos y porque esto implica también el hacer esfuerzos de unidad, hacer esfuerzos y frentes comunes por la defensa de los derechos más básicos que, igual que en Chile, se vulneran cotidianamente en Colombia. Y esto ha venido generando como también formas de resistencia afuera de las prisiones a través de familiares, a través de organizaciones sociales, populares, de derechos humanos que también han fortalecido y ayudado a alimentar mutuamente como esas esperanzas, que permite resistir dentro de las cárceles y el resistir implica el mantener esa identidad de alteridad, de ser y hacer contrahegemonía y de seguir dando la lucha por la que fueron encarcelados, mantenerla dentro de las cárceles. Acá de vuelta con las dos. Aprovechamos de todas formas la instancia y la respuesta que le han dado ahora, Roberto, para felicitar y ojalá ustedes se los puedan comunicar a nuestros compañeros y compañeras que se encuentran privados de libertad, porque han dado una lucha tremenda desde dentro y nosotros igual tenemos el deber de estar a la altura y saber responderles desde la vereda que nos toca a nosotros, que es la de afuera. Como bien decían ahí, no, la lucha no puede olvidar a los presos, que no olvida a los presos, olvida la lucha. Para terminar, me gustaría preguntarles y romper un poquito acá con la dinámica. Quiero que elijan y lo peor de la pandemia, quienes han sido lo mejor y lo peor que ha habido durante este tiempo.
Así que vamos a preguntarle a Colombia, si tuvieran que elegir a lo peor de esta pandemia, ¿a quiénes mandarían a perderse al desierto? Que ha sido lo más nefasto de este tiempo. Bueno, yo creo que definitivamente los que mandaríamos a perdernos son a los que siempre hemos querido que se pierdan, es decir, quienes se encuentran en el poder, que han perpetuado todas estas relaciones de desigualdad, relaciones de permanente opresión contra las grandes mayorías, y que lo que ha hecho la pandemia es mostrar nuevamente esa verdadera naturaleza del capitalismo, sus cárceles, sus instituciones de represión, incluyendo ahí también a los jueces de la República, a los fiscales que están dedicados justamente a eso. Entonces, en su conjunto, todo el poder político, económico, lo mandaríamos a desaparecer porque, pues, insisto, ha mostrado ese carácter criminal, si se quiere, contra la humanidad que hay que solventar. Y a quienes no, ¿qué rescataríamos de la pandemia? Yo creo que en medio de todas las dificultades... Vamos primero con lo peor. Démosle el paso acá a la niña y tenemos el separadito ahí, al desierto con Trump, con Piñera, con Macri, con todo lo horrible de nuestra historia. ¿A quiénes estarías mandando tú, Nina? Obviamente no podría estar en desacuerdo con la compañera porque precisamente toda la lucha que hemos estado dando es para sacar a aquellos que han detentado y abusado del poder, para sostener este modelo que excluye y que se basa sobre todo en este abuso, ¿no? Donde la minoría detenta el poder económico y hace uso del poder político para explotar y para seguir ganando, obviamente en base a la codicia ya a estas alturas, y que pretende mantenerse. Y contra eso estamos peleando. Por eso, mientras más lejos, el desierto de Atacama nos queda demasiado cerca, más lejos, mejor todavía sería. Pero todo ello, ¿no? Así que absolutamente coincido. Bueno, de hecho, nosotros decíamos el desierto y después decíamos qué culpa tiene el desierto. En realidad, sí, no es nada malo, pero es la idea de soledad absoluta y desesperanza para ellos. Bueno, y si tuviéramos que elegir a alguien, Nina, también respóndenos tú primero, para unas vacaciones todas pagadas, larguísimas, con Gabriela Mistral, Salvador Allende, Fidel, todos los bacanes de nuestra historia. ¿A quién estarías mandando tú? Perdón que me repita con la respuesta que di el otro día, pero es que inevitablemente no puedo dejar de pensar precisamente en aquellos que estamos hoy día hablando, porque cada minuto, cada día que están resistiendo, así como resistieron en las calles y lucharon y pelearon por defendernos y por mostrar digamos, las condiciones en que estamos viviendo, cada día siguen resistiendo en las cárceles. Hace poco uno de ellos me contó una anécdota que lo llevaron al hospital y alguien le hizo un comentario muy discriminador porque lo vio en las condiciones que lo llevaban, lo habían sacado desde la cárcel al hospital y fue una persona a la que dijo no es un delincuente. Él ha estado peleando por sus derechos, tanto los suyos, que es de quien estaba haciendo el comentario, como los de todos. Entonces, por eso son lo mejor que tenemos y que tenemos que seguir peleando por ellos también, hasta que estén libres, como dijo la compañera de Mauricio Cheuque. ¿Y tú, Gloria, a quién estarías mandando? Bueno, yo creo que las vacaciones van a salir bastante costosas porque creo que aquí los sectores populares en general han resistido con mucha dignidad esta pandemia, se han movilizado, han denunciado toda la violación de derechos que es connatural al capitalismo, así que me parece que es muy importante poder resaltar que ante un incremento tan fuerte de la represión, los sectores populares y en particular esos sectores que están
organizados frenteando los procesos genocidas se mantienen firmes, y eso ya es indicativo de mucho por lo que ya he dicho, no solamente por el tiempo de pandemia, sino que es un proceso genocida que inició hace muchos años en el país y que aún así no ha logrado exterminar ni física ni simbólicamente el movimiento popular. Se incrementa, se mantiene, y eso es fundamental. Pero bueno, estamos aquí también hablando de lo que representan las presas y los presos políticos, así que es importante resaltar que esas luchas, que son incluso más difíciles en condiciones mucho más adversas, merecen un reconocimiento especial, y por eso pues también tendría que decir lo mismo, no solamente los liberaría, sino que generaría todas las condiciones, es decir, que deberíamos cobijarlos pues con nuestro amor, con nuestro respeto y con nuestro acompañamiento. Nos vamos con esa tarea entonces todos y todas quienes bueno, nosotras, pero también quienes nos han estado acompañando de cobijar, de involucrarnos, porque de verdad, que no olvidar los presos, se olvida de la lucha y nos necesitamos, porque no se acaban aquí ni mañana, ni pasado, ni es algo que va a ser pasajero. Acá las personas también nos comentan libertad para nuestros compañeros, no estamos todos, faltan les presos políticos. Entonces, ya nos vamos a empezar a despedir. Muchas gracias a ambas por acompañarnos. Gloria, te damos este espacio por si te quieres ya despedir, dejar algún mensajito. No, pues yo creo que reiterar el llamado que hemos venido desarrollando todas en este espacio, que no es más que eso, a romper con la pretensión de desarticularnos como movimiento popular, de mantener ese acompañamiento, esa responsabilidad, más bien esa obligación ética y moral de acompañar a las presas y presos políticos, y de fortalecer todos los movimientos, no solamente de resistencia, de mantener, digamos, las reivindicaciones del movimiento popular frente a un sistema hegemónico de exclusión y de opresión, sino también de que esos movimientos de resistencia también se trasladen hacia las prisiones y que nos permitan soñar y construir una sociedad donde no existan esos muros y esas rejas que en última instancia nos tienen encarceladas a todos como sociedad. ¿Tú, Nina, algún mensaje de despedida que nos quieras dar? Sí, por supuesto, más allá de agradecer esta oportunidad de compartir con otros compañeros y compañeras de América Latina y en general de nuestra América, es una forma de romper estos límites, ¿no? Estos límites que son en realidad definidos y usados por otros con un modo de segregarnos también y dividirnos, y que este es un importante e interesante espacio para romper eso. Eso por un lado, y por otro lado, si bien es una consigna masiva en general que compartimos, no dejar la calle, yo también quiero sumar a no dejar las organizaciones. Sigamos construyendo en los territorios organizaciones, a fortalecerlas y a desarrollar instancias realmente de poder, porque es ahí donde está el poder y lo tenemos que ejercer. Eso. Entonces, muchas gracias a ambas por acompañarnos aquí hoy. Queremos agradecerles, también queremos agradecerles a Carlos que nos mandó saludos para los presos políticos tanto de Colombia como de Chile. Queremos agradecer también a Resistencia Visual, que ellos son quienes nos proporcionaron los videos no solo de hoy para el inicio, sino también para el video de los 8 meses de la revuelta que vimos en el programa pasado, muy hermoso. Y ahora nos vamos a quedar con un video de cierre que nos mandan los compañeros de allá de Colombia. Así que muchas gracias a todos quienes nos han estado escuchando. Nos estaremos viendo y encontrando nuevamente el día lunes. Bueno, hola, ¿qué tal?
Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Ramírez. Quisiera en este corto tiempo poder extender mis saludos, un gran abrazo de dignidad. Quisiera compartir con ustedes pues simplemente la motivación de que siempre. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Ramírez. Quisiera en este corto tiempo poder extender mis saludos, un gran abrazo de dignidad. Quisiera compartir con ustedes pues simplemente la motivación de que siempre habrán fuerzas y habrán motivos para seguir luchando, seguir resistiendo. Un gran abrazo a todo el movimiento popular en Chile, a los demás presos políticos que han venido soportando y resistiendo de la manera más digna y la manera más humana posible. Son motivos de enseñanza, son motivos de aprendizaje, son motivos de fuerza. Yo creo que lo fundamental es siempre entablar esos lazos de amistad, de lucha, de hermandad, ¿no? En estos momentos en que siempre va a reinar estos tiempos tan terroríficos en todo sentido, siempre habrán esas pequeñas semillas o esas grandes semillas que brotarán y que nos darán a entender que la vida va mucho más allá de la indignación y la humillación y la violencia, que la vida y la felicidad siempre va a reinar sobre cualquier circunstancia. Entonces, para el movimiento popular en Chile, para los presos políticos de nuestro hermano país, un gran abrazo desde Colombia. Muchas gracias. Hasta luego. Compañeras y compañeros privados de la libertad en Chile, enviamos un saludo cargado de alegría y esperanza. Estos tiempos en que los efectos nefastos del capitalismo sobre la vida nos conmueven la existencia, son tiempos en que también se hace necesario reflexionar sobre nuestro quehacer como sujetos que trabajamos y luchamos por cambios en el funcionamiento devastador que anula y silencia la vida. Este momento, como otros, donde la muerte se expresa como el lenguaje del orden, demuestra con claridad que es preciso soñar, luchar y crear poder popular, que es un imperativo humano buscar alternativas y forjar otras nuevas formas de vivir dignamente, en armonía con la naturaleza y en defensa de todas las expresiones de vida. Las rejas y cadenas que nos impone la segregación social no han de ser limitantes a la hora de soñar, evaluar y aportar en la construcción de propuestas ideológicas, políticas y organizativas que trabajen por la dignidad de los pueblos. Es nuestro deber como revolucionarias no dejar de tejer redes de resistencia, denuncia y unidad con todas las que también sueñan y trabajan por la transformación social en el mundo. Envío un abrazo solidario, sororo y de resistencia desde alguna calle de barrio, colonia, favela o comuna de nuestra América, donde el palpitar de la inconformidad, los gritos antipatriarcales, las manos que rompen cadenas y los pasos que siembran dignidad se expresan en cada esquina y poco a poco van cambiando la historia. Siempre adelante en defensa de la alegría y la esperanza. Ser líder social no es un delito. Hola, mi nombre es Lina Jiménez Mampaque. Yo estuve en la cárcel durante 3 años y medio. Quiero compartir hoy unas palabras que escribí durante mi tercera captura en octubre del 2020. Esto lo escribí en una estación que se llama La Permanente, que es una estación paradójicamente transitoria. Dice así: Cadáver insepulto número 5. Esos días serán los peores. La distancia entre nosotros se habrá aumentado diametralmente y parecerá imposible devolver los pasos para reencontrarnos en el camino.
En este horizonte acerado, la tormenta apenas parece iniciar. ¿Quién me traerá de nuevo las palabras? ¿Dónde encuentro las imágenes que se hacen vida? Pero ya en las hojas blancas, las minas balbucean lo que promete el futuro que hemos peleado con lágrimas. Y entonces ya no habrán borradores suficientes para silenciar nuestras voces, porque todo en nosotros será la palabra, porque cada poro de nuestro cuerpo será una boca hablando de lo valientes que hemos sido, de cuánto hemos sobrevivido, de cuánto hemos crecido. Las celdas se hicieron chicas para tanta inmensidad. Y podremos entonces lanzarnos a la dificultad sin miedo, porque ya sospechamos las rutas para florecer en ella. Hemos adivinado en nuestras miradas el olor de lo otro, en tanto fabricamos a cada instante juegos rompemuros. Y podremos entonces volver a pintar, desde luego. Escribir el horizonte con pinceles y tintas de colores es nuestra más auténtica forma. La vida ha seguido haciéndose obra, las ropas están limpias y extendidas. Llegará el tiempo en que puedan ser recogidas. Compañeros, yo les envío toda la fortaleza que sé que está en cada uno de ustedes. No dejen que nada les arrebate sus ganas de seguir luchando contra esto que los tiene hoy allá, que me tuvo a mí allá, que tuvo a mis compañeros allá. No dejen que la dignidad se pierda entre el concreto y el acero. Nosotros estamos hechos de otra cosa. Todos los que creemos y que luchamos porque el mundo sea de una forma distinta, porque sea más justo y porque existir aquí sea más digno, no puede ser arrebatado por el concreto. Nosotros somos peligrosos para ellos, nunca vamos a dejar de serlo. Así que sigan creyendo en eso, sigan siendo valientes, porque el amor y la solidaridad salva vidas. Y desde aquí, desde muchos kilómetros al norte, les enviamos este saludo fraterno. Les envío toda la esperanza y toda la fortaleza y toda la dignidad para que sigan persistiendo en la lucha, por mantenerse vivos y por salir de allá y salir a seguir transformando esta sociedad que nos ha tocado en suerte. Un abrazo grande desde Colombia, Lina Jiménez. Gracias. Por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por la forma en que te atacan, por los hijos que te matan, por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo justiciado, por el héroe asesinado, por los pueblos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro cuando oscurece, cuando nadie me ve.